Continuamos con el estudio consecutivo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El domingo pasado comenzamos a estudiar el capítulo 4, donde estamos considerando los versículos 1 al 5. Así que les invito a leer nuestro pasaje. Abra su Biblia en primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5 y lean conmigo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. El domingo pasado yo les dije que este pasaje lo dividí en 4 encabezados o puntos, que son los siguientes. El primer punto se encuentra en el versículo 1, parte A, y es que el Espíritu advierte que algunos apostatarán de la fe. En segundo lugar, nuestro segundo punto lo encontramos en el versículo 1, parte B, y en el verso 2, donde vemos el cómo apostatarán de la fe. En tercer lugar, en el versículo 3 vemos las dos doctrinas que enseñarán y creerán los apóstatas. Y en cuarto lugar, en los versículos 4 al 5, vemos una refutación de las dos falsas doctrinas enseñadas por los apóstatas. El domingo pasado vimos los dos primeros puntos, así que el día de hoy consideraremos los puntos 3 y 4. La enseñanza para el día de hoy lleva por título: Todo lo que Dios creó es bueno. Vamos a mirar nuestro tercer punto de la enseñanza, versículo 3. Este tercer punto trata de las dos falsas doctrinas que enseñarán y creerán los apóstatas. Dice Primera de Timoteo 4:3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. El apóstol Pablo menciona dos doctrinas de demonios que enseñarán e impondrán los falsos maestros a sus seguidores. Esas dos doctrinas es que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. Estas dos prohibiciones son doctrinas ascéticas. El ascetismo es una doctrina filosófica que busca purificar el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales, como la abstinencia sexual, los ayunos y las restricciones alimenticias. Es una doctrina legalista, cuya filosofía engañosa consiste en enseñar que el hombre tenía o tiene la capacidad de autorredimirse, anteponiendo estas obras humanas como un requisito para la salvación, y no realmente por la obra redentora de Cristo, el Dios manifestado en carne, que fue recibido arriba en gloria después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En los tiempos del apóstol Pablo comenzó a surgir con mucha fuerza una doctrina herética llamada el gnosticismo ascético. Esta doctrina sostenía que la materia era el asiento del mal. Por consiguiente, lo perteneciente a la materia, como lo concerniente al matrimonio, las relaciones sexuales y el satisfacer el cuerpo con los alimentos, era malo e indigno de una persona espiritual. Por lo tanto, para ellos la materia, el cuerpo humano y sus necesidades sexuales y alimenticias eran enemigas del espíritu, que tenían que ser subyugados estos apetitos a través de duras disciplinas de abstinencia como requisito para ser salvos y ser realmente espirituales y ser
seres de luz. Eso era lo que creían estos gnósticos ascéticos. Pero esto no es conforme a la verdad de la palabra de Dios. Así que, hermanos, en los tiempos del apóstol Pablo existía ese gnosticismo ascético por una parte, y por otra parte existía el gnosticismo que enseñaba todo lo contrario, el libertinaje. Estos creían que como la carne no heredaba el reino de los cielos, entonces uno podía hacer con su cuerpo lo que quisiera. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Divertirse en todo lo que pudiera y fornicar y hacer cualquier barbaridad con su cuerpo, porque como la carne no hereda, sino lo que hereda es el espíritu, entonces ellos podían hacer con su cuerpo lo que quisieran. Este era el lado opuesto del gnosticismo ascético. Después de haber considerado estas dos doctrinas que existían en los tiempos del apóstol Pablo y que por supuesto en el día de hoy también existen en la actualidad en los diferentes países del mundo. Entonces, quiero dar tres razones del por qué estas dos prohibiciones son doctrinas de demonios. Es decir, el prohibir casarse y abstenerse de alimentos son doctrinas de demonios. Y quiero presentarles las tres razones del por qué son doctrinas de demonios. En primer lugar, estas doctrinas son demoníacas porque aunque aparentan espiritualidad y duro trato contra los apetitos de la carne, en realidad ellos hacen todas esas cosas para buscar la exaltación de sí mismos, su grandeza, con su supuesta espiritualidad. Cristo habló de esto en Mateo capítulo 6 versículos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18 dice así: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En este texto el Señor Jesucristo condena duramente a todos aquellos que hacen prácticas religiosas para ser vistos de los hombres, para ser exaltados de los hombres. Nos dice el texto en el verso 16: Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué era lo que buscaban ellos? Mostrar a los hombres que ayunan. Lavaban sus rostros, se ponían ojerosos y volteaban el rostro para mostrar que estaban muy débiles, para que la gente los admirara y dijeran, estas personas sí que son súper espirituales. Mostrar a los hombres que ayunaban. Es decir, ellos querían ser reconocidos como hombres espirituales y grandes en las áreas espirituales. Cristo les dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El aplauso y la sonrisa del hombre nada más, pero no la aprobación de Dios. Cristo dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar, oigan eso, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que, amado hermano, no debemos hacer las prácticas religiosas un espectáculo a los hombres, es algo entre Dios y nosotros, para mostrar a Dios lo que hacemos, no a los hombres. Y nuestro Padre que ve en lo secreto nos va a recompensar en público. Así que eso era lo que buscaban aquellos maestros del error, prohibir para que la gente admirara a las personas que los practicaban o que practicaban estas disciplinas. Las doctrinas demoníacas buscan eso, aparentar espiritualidad y duro trato contra los apetitos de la carne, pero en realidad lo que buscan es su propia exaltación. En segundo lugar, estas doctrinas son demoníacas porque lo que buscan es
minimizar, despreciar y distorsionar el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Porque si yo como hijo de la luz, con mi abstinencia sexual y mis ayunos, puedo autosantificarme, en consecuencia no estoy confiando en Cristo para mi justificación, mi santificación y redención, sino que estoy confiando en mi propio proceder, en mis propios sacrificios para autojustificarme delante de Dios. Así que estas doctrinas son demoníacas porque lo único que buscan es minimizar, despreciar y distorsionar el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Observen lo que dice Primera de Corintios capítulo 1, versículos 28 al 31. Dice así la palabra de Dios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Nos dice aquí claramente el apóstol Pablo que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Dios llama a gente humilde, a gente sencilla, a gente pecadora, a gente que el mundo no da nada por ellos, los llama a formar parte de su pueblo, les da dones y los capacita y los lava y los limpia de sus pecados. Llama de lo más vil y menospreciado a los ojos del mundo, pero para los ojos de Dios son un tesoro especial. Y lo hace con un propósito, a fin de que nadie se jacte o se enorgullezca en su presencia. Dios derriba todo orgullo y detesta todo orgullo humano. Por eso Él dice en el verso 30, mas por Él, es decir, por el Padre, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Así que no podemos gloriarnos de nada porque fue Dios el que por su gracia nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Y ese Cristo fue hecho por Dios para nosotros sabiduría. O sea que Cristo es nuestra sabiduría. Si nosotros queremos tener sabiduría y tenemos sabiduría es porque estamos en Cristo. Pero no solamente es nuestra sabiduría, es nuestra justificación, es nuestra santificación y es nuestra redención. Es decir, la obra de salvación le pertenece a Él 100%. Él nos justificó delante del Padre, nos declaró justos y libres de culpa. Aparte de esto, nos santificó. Él es nuestra santificación, nos tomó del mundo y nos apartó para Él. Y Él es nuestra redención. Él fue el que hizo la obra, se entregó por nosotros, murió y pagó por nuestros pecados. A Él la gloria por siempre. ¿Y todo esto para qué? Dice el verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. En otras palabras, la gloria, la honra y le pertenecen solamente a nuestro Dios. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. La gloria le pertenece a Dios. Todos nosotros hemos recibido de gracia todas las cosas. Así que no tenemos derecho a jactarnos de nada porque solo a Él le pertenece la gloria y el honor. Y en Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23, dice lo siguiente: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno
contra los apetitos de la carne. Vemos aquí que el apóstol Pablo condena duramente las prácticas ascéticas, porque en Cristo hemos sido libres de todas aquellas esclavitudes legalistas que los hombres quieren imponer. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Lista de normas que nos quieren imponer para que nosotros andemos de acuerdo a esas normas. Eso es legalismo. No manejes, no comas, no gustes, ni aun toques. Eso es legalismo que hace que nosotros vivamos un cristianismo por normas y no en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nosotros no debemos hacer las cosas por temor a que nos vayamos al infierno. Debemos hacer las cosas que Dios nos manda porque es nuestro deber como hijos de Dios. Es el fruto que nosotros debemos manifestar en nuestra vida como hijos de Dios. Si nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, los hijos de la luz producirán buenas obras, se apartarán del pecado naturalmente sin necesidad que nos impongan normas y cargas que no pueden y tienen ningún apetito, ninguna fuerza ni poder contra los apetitos de la carne. Esas doctrinas son doctrinas de hombres que no tienen ninguna validez eterna. Tales cosas, dice el verso 23, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Sí, aparentemente tienen alguna reputación de duro trato voluntario contra los apetitos de su carne, pero no tienen poder alguno para cambiarnos y hacernos más santos delante de Dios, porque el que nos hace santos delante de Dios es nuestro Señor Jesucristo por su obra perfecta. Por eso en Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que no tenemos nada de qué gloriarnos. Y en tercer lugar, estas doctrinas son demoníacas porque van en contra de lo que Dios ha creado e instituido en su santa palabra. Van en contra del diseño y los principios de Dios. Y recordemos que el que siempre ha ido en contra de las verdades de la palabra de Dios ha sido el diablo y sus demonios. Desde el comienzo de la creación lo vemos en las Sagradas Escrituras. Él se opone a la palabra de Dios y a los planes de Dios y quiere hacer que los hijos de Dios quiten la mirada de Dios y confíen en otras cosas y no en el Dios que nos da la vida y todas las cosas. Por eso, esta doctrina son demoníacas porque van en contra de lo que Dios ha instituido en su santa palabra. Dice el verso 3 que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. No se puede o no se debe prohibir el casamiento. El matrimonio es bueno porque es creación de Dios. Sin embargo, estos falsos maestros lo prohíben. El matrimonio es un regalo de Dios para el hombre. Es la institución más sagrada que Dios ha creado. Pero a través de la historia, muchos falsos maestros han prohibido casarse, han menospreciado el matrimonio y han estado en contra del matrimonio considerándolo algo estorboso. Por ejemplo, el catolicismo romano practica el ascetismo, prohíbe a los sacerdotes y obispos casarse. El celibato para los clérigos en la iglesia romana fue iniciado por Ciricio, que fue elegido papa en el año 385 después de Cristo. Posteriormente, el Papa León Grande confirmó el decreto en el siglo V y mandó que los subdiáconos se sometieran también a él, es decir, al celibato. Posteriormente, varios sínodos lo aprobaron y continúa hasta la fecha esta costumbre en la Iglesia católico romana. Así que el catolicismo tiene órdenes religiosas que viven en monasterios y conventos donde practican rigurosas disciplinas para autopurificarse
y autorredimirse. Así ellos traten de negar esto que les estoy diciendo. Esto les ha traído, a través de la historia, graves escándalos de homosexualismo, lesbianismo y pederastria en sus parroquias, seminarios y conventos. Porque una cantidad de hombres en la fuerza de la vida viviendo solos en lugares aislados, pues tarde o temprano resultan teniendo relaciones sexuales hombres con hombres y mujeres con mujeres. La Biblia enseña que el matrimonio es honroso. En Proverbios 18:22 dice lo siguiente: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Así que el matrimonio es honroso y es un regalo de Dios para el hombre. Hallar esposa es hallar el bien. La esposa es la compañera idónea que el Señor nos da para que nosotros tengamos una compañera hasta que la muerte nos separe. La Biblia también enseña que los apóstoles, a ellos les era permitido tener su propia esposa, lo mismo que a los pastores y obispos y los diáconos. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 5 dice lo siguiente: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Vemos aquí claramente en este pasaje que Pablo dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Así que los apóstoles tenían derecho a tener esposa, tener una hermana, una creyente por esposa, como los otros apóstoles, dice, y los hermanos del Señor y Cefas. Recuerden que Cefas es el mismo Pedro y él tenía esposa. Y entonces el catolicismo llama que el primer papa es Pedro. Sin embargo, su primer papa era casado. Lo mismo lo vimos nosotros en Primera de Timoteo 3, donde dice que el que anhela obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Y los mismos los diáconos deben tener su esposa. Es mejor tener esposa que estar soltero sirviendo al Señor. Es mi opinión personal como pastor. La palabra de Dios enseña que cada uno debe tener su propia mujer por causa de las fornicaciones. En Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 1 al 3, dice así: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Claramente vemos aquí que Pablo recomienda que a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer. Así que el matrimonio es algo honroso y es necesario para el hombre. Las relaciones sexuales no son malas siempre y cuando se desarrollen dentro del marco del vínculo del matrimonio. Dios creó la sexualidad con el propósito de ser disfrutada sana y santamente como Él lo ha establecido. No debemos distorsionar este don de Dios haciéndolo pecaminoso. Y yo quiero hacer una nota aclaratoria en esta enseñanza que estamos teniendo. Y es que, aunque Pablo habla en favor de la soltería y de la vida célibe para servir al Señor, como lo vemos en Primera de Corintios 7, en ningún momento Pablo presenta el celibato y la soltería como obligación en lugar del matrimonio, a menos que la persona realmente tenga el don de la continencia sexual. En consecuencia, el matrimonio, la procreación y el disfrute de la vida sexual dentro del matrimonio no es pecado. No se deben imponer esas cosas. Solo si la persona tiene el don de la abstinencia sexual, puede quedarse soltera y servir al Señor. Porque si se queda soltera, sea hombre o sea mujer, es para que dedique su vida al servicio de Dios. Por otra parte, al igual que el matrimonio, los alimentos son buenos porque son creación de Dios. De tal manera que prohibir o mandar abstenerse de alimentos por cuestiones religiosas para la mortificación del cuerpo y la santificación espiritual
no es de Dios, queridos hermanos. Dios creó los alimentos básicamente con tres propósitos. Y así que voy a mencionar estos tres propósitos por los cuales Dios creó los alimentos y por tal razón no debemos prohibirlos. En primer lugar, Dios creó los alimentos para alimentar y sustentar a los hombres y a los animales. Así es, el propósito de Dios crear los alimentos es sustentar su creación. Nosotros podemos ver cómo Dios sustenta su creación todos los días. A las aves les da el pan y lo mismo a los peces y a todos los animales vivos el Señor les provee el sustento para su mantenimiento. En segundo lugar, Dios creó los alimentos porque el hombre debe agradecer la bondad de Dios por el sustento recibido de su mano cada día. Dios creó los alimentos para que el hombre reconozca y agradezca la bondad de Dios por el sustento que recibe de él cada día. Dios es el que da alimento al hombre y el hombre debe reconocer cuando tiene el plato de pan a la mesa que eso es producto de la bondad de Dios para su vida. En tercer lugar, Dios creó los alimentos para exaltar su gloria, bondad y poder. Así es, Dios creó los alimentos para exaltar su gloria, bondad y poder. En el Salmo 145, versículos 15 al 16, encontramos un texto maravilloso que nos habla de esta verdad. Salmo 145, 15 al 16 dice: los ojos de todos esperan en ti, hablando de Dios, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Qué maravilloso pasaje este, queridos hermanos. Dice el texto que los ojos de todos esperan en Dios. Tanto los ojos de los hombres como los ojos de los animales esperan en Dios y Él les da su comida a su tiempo. Así es, Dios nos da la comida a nuestro tiempo cuando la necesitamos. Dios siempre provee a su tiempo para su creación. Tú les das su comida a su tiempo. En el verso 16 dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Dios abre su mano generosa cada día y alimenta a su creación, a animales y a hombres cada día generosamente. Cuando ustedes ven esas películas en Discovery Channel, cuando van los carcúmenes de pececillos pequeños y va la ballena nadando, la ballena abre su boca y se come miles de peces. ¿Qué está haciendo Dios? Alimentando su creación. Y así podemos verlo en muchos ejemplos, como los que leemos en el Salmo 104, versículos 13 al 24, otro pasaje que es maravilloso y que nos habla del por qué Dios creó los alimentos. Salmo 104, versículos 13 al 24. Dice así la palabra de Dios: Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena
de sus beneficios. Amén. Este pasaje es supremamente importante y glorioso. Es un salmo maravilloso que yo les recomiendo que lo lean en casa y que le pongan toda la atención y vean la gloria de Dios manifestada en este salmo. Dice aquí este salmo que leímos que Él riega los montes desde sus aposentos. Él es el que hace caer la lluvia sobre la tierra y del fruto de sus obras se sacia la tierra, dice. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Vean, ¿para qué produjo Dios el heno? Para las bestias y la hierba, es decir, las verduras, para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Todo lo que nosotros comemos proviene de la tierra. Él hace producir la tierra para darnos el pan. Dice, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro. Podemos tomarnos un vino sin emborracharnos y el pan que sustenta la vida del hombre. Él es el que le da el pan al hombre para sustentar su vida. Dice que se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, los montes altos para las cabras monteses, las peñas son madrigueras para los conejos. Pone las tinieblas y la noche, y en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. ¿Quién alimenta a los leones? ¿Quién alimenta a las bestias salvajes que viven en el África y en todos esos lugares donde hay tantos animales? Dios, el Señor, es el que alimenta su creación. Así que, amados hermanos, démosle gloria a Dios, porque Él creó los alimentos con el propósito de alimentar su creación, con el propósito de que nosotros como hombres agradezcamos cada día por el pan que Él pone a nuestra mesa, que nunca dejemos de dar gracias por lo que el Señor pone a la mesa y recordar que solo Él debe ser exaltado, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre, queridos hermanos. Así que al observar la prohibición de comer los alimentos que Dios creó en el texto que estamos analizando, vemos que esa doctrina es demoníaca porque tiene el propósito de que los creyentes no participen de ellos ni le den gracias a Dios por su bondad y bendición cada día. Por eso es una doctrina demoníaca, porque todo aquello que nos induce a no darle gracias a Dios, a abstenernos de cosas que Dios creó y que son buenas para nosotros, eso es demoníaco. Observen nuevamente el versículo 3. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que, amados hermanos, esto es muy importante entenderlo. Cuando observamos este texto, y vemos que los falsos maestros prohíben el casarse y alimentarse, dice, es para que nosotros no demos gracias a Dios ni participemos de ellos. Es decir, nos olvidemos de Dios y vivamos la vida como si Dios no existiera y vivamos la vida de acuerdo a nuestro propio parecer. Por eso son doctrinas demoníacas. Las doctrinas de demonios no simplemente son aquellas cosas como la brujería o el santerismo o poner una foto patas arriba, encendiéndole una vela o participando de algunos ritos satánicos. Eso no solamente es doctrina de demonio, pero hay doctrinas demoníacas disfrazadas de cristianismo, disfrazadas de religiosidad, que nos llevan a apartarnos de Dios. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, queridos hermanos, y es una refutación a las dos falsas doctrinas enseñadas. Versículos 4 y 5 de Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo 4, 4 al 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. El apóstol Pablo en estos dos versos refuta de una manera contundente estas dos falsas doctrinas. A diferencia de lo que enseñan los falsos maestros, Pablo dice que todo lo que Dios creó es bueno, tanto el matrimonio
como todo aquello que Dios creó para alimentarnos, es bueno para nosotros. En consecuencia, estas cosas no deben ser rechazadas ni satanizadas, sino recibirse con agradecimiento al Señor. El matrimonio, como los alimentos, son regalos de Dios para el hombre. Son producto de la benevolencia y el amor de Dios. La creación de Dios tiene una gran variedad de alimentos con diferentes olores y sabores para el deleite de nuestro paladar y el beneficio de nuestra salud física. ¿Cómo no hemos de darle gracias a nuestro Dios por tanta bondad y amor para su creación? Los que prohíben comer alimentos se olvidan, amados hermanos, que cuando Dios terminó su creación, allá en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice la Escritura, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Además, Dios dijo a Noé y a su descendencia que poblarían la tierra después del juicio del diluvio universal. Les dijo las siguientes palabras. Génesis 9, versículo 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Amén. Así que vemos aquí claramente que Dios no prohíbe comer carne y también dice que debemos comer legumbres y plantas verdes. Así que la alimentación balanceada es la carne con las legumbres y las plantas verdes, las verduras. Debemos hacer una dieta balanceada con estas dos provisiones que Dios ha dado al hombre, y eso lo vemos, esos son los principios dados por Dios desde el principio de la creación y lo que Dios le manda a la descendencia de Noé después del juicio universal. Hace poco, amados hermanos, la influencer rusa vegana Saana Samsonova murió por desnutrición porque solo comía frutas. Esta mujer llevaba 10 años siguiendo una dieta extrema que le había llevado a no beber agua en 6 años y a solo comer frutos exóticos. ¿Qué pasó con esta mujer? Murió por desnutrición. Hubo un desbalance en su organismo porque no estamos creados como las bestias que solo comen hierba para comer solo hierba. No estamos creados para eso. Fuimos creados para consumir las dos cosas, amados hermanos, tanto la carne como las verduras y los vegetales. Así que no coma cuento, coma carne, querido hermano, y coma también verduras y coma frutas, porque Dios ha creado todo eso para nuestro mantenimiento. La abstinencia obligada del matrimonio o de alimentos y carne por cuestiones ideológicas o religiosas son doctrinas de demonios, queridos hermanos. Dios no prohíbe casarse ni comer carne. Lo que Dios quiere es que entendamos que tanto el matrimonio y los alimentos son buenos porque Él los creó para el beneficio del hombre y la gloria de Dios. Así es. Dios creó el matrimonio y los alimentos para nuestro beneficio y la gloria de su santo nombre. En Marcos capítulo 7, versículo 16 al 19, Cristo dijo lo siguiente y se escribió en este evangelio las siguientes palabras. Marcos 7, 16 al 19. Dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos para Cristo. Todos los alimentos eran limpios, se debían comer porque Dios los creó para el beneficio del hombre. Así que no debemos desechar los alimentos para Cristo. Todos los alimentos son limpios. Él comía carne, él tomaba vino, él comía legumbres, él comía miel, él él era un hombre que comía de todas las cosas que Dios había creado. En Primera de Corintios,
capítulo 10, versículos 25 al 26, también encontramos lo siguiente. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Dice aquí que de todo lo que se vende en la carnicería, comed. Así que, hermanos, podemos comer libremente carne sin pensar que estamos pecando contra Dios o que eso nos va a enfermar y nos va a matar. También usted se muere comiendo solo vegetales. Cuando Pablo dice en nuestro texto que Dios creó los alimentos para el disfrute de los creyentes, esto debe despertar, amado hermano, un profundo sentimiento de agradecimiento hacia Dios, porque nos deja ver el cuidado amoroso y paternal que Él tiene para con sus hijos. Así es, cuando nosotros entendemos que Dios creó todo para el disfrute de nosotros, sus hijos, esto debe despertar un profundo sentimiento de agradecimiento, querido hermano. Usted y yo debemos agradecer cada día profundamente por todas las cosas que Dios nos ha dado para que las disfrutemos, porque en ello podemos ver el cuidado amoroso y paternal que Él tiene para con nosotros, sus hijos. En consecuencia, esto nos debe llevar a tomar los alimentos con profunda convicción de acción de gracias y a no poner nuestra confianza en el dinero, ni en nosotros mismos, sino en aquel que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, tal como dice en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Primera de Timoteo 6, verso 17 dice, a los ricos de este siglo o de este mundo, mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿En quién debemos poner nuestra confianza? En el Dios vivo y verdadero que nos da todas las cosas en abundancia para que tú y yo las disfrutemos. No pongamos la confianza en el dinero ni en las riquezas, amados hermanos, para que nosotros no nos volvamos altivos, sino confiemos en el Dios vivo y verdadero que nos provee todo cada día en este mundo mientras vivimos. Pablo termina su refutación de estas falsas doctrinas diciendo, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tanto el matrimonio como los alimentos son santificados, queridos hermanos, por la palabra de Dios y la oración. Santificar significa apartar de un uso común para un uso especial. Es reconocer mediante la oración y la acción de gracias que son cosas buenas e inmerecidas para el hombre, porque la palabra de Dios así lo dice. Cuando oramos por los alimentos, los estamos santificando, porque estamos dando gracias al Señor y reconociendo que son para nuestro beneficio como fruto del amor y la bondad de nuestro Dios y Creador. Cuando una pareja se casa, como Dios lo ha establecido en su palabra, está santificando su relación e intimidad sexual con su pareja para poder disfrutar de ella, de su relación sexual, sin sentido de culpa, sino con limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Por eso, mi amado hermano, que no se ha casado o que piensa casarse, estás tomando la mejor decisión y el que no se ha casado debe casarse para poder santificar su relación sexual delante de los ojos de Dios, delante de sus hijos, delante de la iglesia, delante de la sociedad, porque eso es lo que Dios ha establecido. Cuando Dios estableció el matrimonio, y en Génesis 2, 22 al 25, dice que de la costilla de la mujer que Dios le trajo al hombre, hizo una mujer y se la presentó a Adán. Y dijo a Adán cuando la vio, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como dice la nueva versión internacional, se fundirán en un solo ser, porque son esposos, una pareja de hombre y mujer que Dios ha unido para que vivan como unidad matrimonial hasta que la muerte los separe. Y dice en el versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban?
porque el sexo había sido santificado, su relación había sido santificada a los ojos de Dios, no sentían en su conciencia que estaban haciendo algo incorrecto. Por el contrario, cuando una persona no hace las cosas de manera correcta, por eso se esconde para que los hombres no lo vean. Y trata de llevar una relación por debajo de cuerda, porque sabe que eso es incorrecto. La fornicación o el adulterio traerán graves consecuencias para el que los practica. En cambio, cuando yo soy esposo de una sola mujer y la mujer es esposa de un solo varón, obviamente que su relación sexual y su intimidad son sin sentido de culpa delante de Dios. Tienen limpia conciencia delante de Dios de que están haciendo las cosas como Dios lo ordenó, como Dios lo estableció en su santa palabra. Así que, hermanos, el matrimonio y los alimentos son creación de Dios y son bendición y un regalo para el hombre y para la mujer. Por tal motivo, tú y yo debemos dar gracias a Dios por el don del matrimonio y por los alimentos que Dios creó cada día y no dejarnos envolver con doctrinas que quieren prohibirnos participar y disfrutar de la obra de creación en los alimentos para el beneficio nuestro y no abstenernos de casarnos y mirar la relación sexual como algo incorrecto, amado hermano. No, el matrimonio es un regalo de Dios y nosotros debemos mirarlo como tal. La oración pública de acción de gracias por los alimentos es una excelente oportunidad para dar gloria y honor a Dios como el dador de todas las cosas. Inculcar esto a nuestros hijos, que cuando nos sentamos a la mesa vamos a dar gracias porque es Dios quien nos provee. Inculcarle a nuestros hijos que esa esposa y que ese esposo que tenemos es un regalo de Dios y que ellos cuando se casen deben amar a su cónyuge hasta que la muerte los separe y ser ejemplo para sus hijos y así glorificar el santo nombre de Dios. Estas doctrinas de demonios y sus principios siguen vigentes en nuestros días, queridos hermanos. El matrimonio y la comida son esenciales para la vida, ¿sí o no? Sin matrimonio y sin comida no habría vida en este planeta. Es por los matrimonios que se ha expandido la población. Es por el matrimonio que hay personas en todos los países del planeta. Y es por los alimentos que las personas viven y se sustentan físicamente en esta tierra. Así que el matrimonio y la comida son esenciales para la vida y la procreación. Hoy en día hay un movimiento en contra del matrimonio diseñado por Dios, promocionando y legalizando matrimonios que no producen vida. Porque ¿qué vida puede producir la unión entre dos hombres o entre dos mujeres? No producen vida, por tanto eso no es matrimonio. El matrimonio que produce vida es el que se realiza entre un hombre y una mujer. Pero este movimiento que va en contra del matrimonio, del diseño establecido por Dios en el matrimonio, está fomentando la unión entre parejas que no producen vida y que, por el contrario, degradan la sociedad y los principios establecidos por Dios en el diseño santo que Él ha establecido desde el comienzo de la creación. Hay movimientos ideológicos veganos y animalistas que van en contra de matar los animales para el consumo humano y ser así solamente vegetarianos. Y ya vimos que esto no es conveniente. Se necesita también la proteína de la carne para el buen desarrollo y funcionamiento de nuestro cuerpo. Tanto la carne como los vegetales y las verduras son necesarios y las frutas para el sustento del hombre. Dios creó todo para el sustento del hombre. Así que estos movimientos ideológicos prohíben el comer carne, prohíben al abstenernos de alimentos que Dios creó para el beneficio nuestro. Por supuesto que comer carne hay que tener un equilibrio y lo mismo comer verduras hay que tener un equilibrio. Hay que ser sabios. El equilibrio, la alimentación balanceada está entre la carne, los vegetales y las frutas y las verduras, amados hermanos. Entonces, yo veo en la Biblia que el Cristo resucitado, con su nuevo cuerpo de resurrección, es la evidencia más cercana que tenemos del comer carne en la edad venidera. Él comió pescado asado con miel
cuando después de resucitado se le apareció a sus discípulos, compartió un pez, les asó un pez también y lo comió con ellos. Así que comer carne, comer pescado y comer verduras es bueno, amados hermanos. Carne de cordero, buey, pescados, granos, carne de cabra, pan, miel, vino y legumbres formaban parte de la alimentación del consumo del Hijo de Dios y de los apóstoles. Todo eso lo consumían ellos. Tenían una alimentación balanceada en todas estas cosas, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y todo lo que hay en ella es para nuestro mantenimiento. Los animales que proporcionan carne no se pertenecen a sí mismos. Ellos no le pertenecen a la tierra, le pertenecen al Señor, el cual suple a su pueblo sus necesidades de comida también a través de ellos. Entonces podemos comer la carne de los animales sin ningún temor a que estamos haciendo algo malo, hermanos. Así que las doctrinas de demonios siempre nos llevan a desechar aquello que Dios creó y a volvernos dependientes de nosotros mismos y no del Señor. Este fue el argumento que Pablo usó para poder consumirlos. Si usted va conmigo a Romanos capítulo 14, versículos 2 al 4, allí encontramos las siguientes palabras del apóstol Pablo. Romanos 14, 2 al 4. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vemos aquí que aquellos de ustedes y yo que comemos carne, no debemos despreciar a aquellos vegetarianos que no la comen. Los vegetarianos no deben juzgar tampoco a los que comen carne. Es decir, no debemos juzgarnos los unos a los otros. Dios nos manda a que tengamos conciencia y la palabra de Dios no prohíbe ni comer carne ni consumir vegetales. Lo que me enseña la palabra de Dios es consumir las dos cosas para un buen balance en la alimentación. Lo mismo, el que es soltero no debe condenar al que se ha casado. Ay, ese pobre se casó, ahora sí se lo va a llevar el ñácaro porque ahora tiene que hacer mercado, ¿cómo le va a alcanzar la plata? Se echó una carga encima, ¿ahora qué va a hacer? Eso dicen los solteros. Por eso yo me mantengo soltero, me mantengo soltera para no tener cargas. Y los casados dicen, vea, ese pobre se va a quedar solo, sin hijos, ¿qué va a hacer de él cuando esté viejo? Entonces, el que se casa no debe juzgar al que no se casa y el que no se casa no debe juzgar al que se casa. Eso es lo lógico y en lo sano a los ojos de Dios. Debemos amarnos y respetarnos los unos a los otros. Así que, amados hermanos, quiero terminar en esta hora de la mañana con unas aplicaciones prácticas para nuestra vida acerca de lo que hemos estudiado el día de hoy. La palabra de Dios debe regular todas las áreas de nuestra vida, queridos hermanos. Si la palabra de Dios no regula todas las áreas de nuestra vida, nosotros nos desviamos, porque tendemos a irnos de acuerdo a las inclinaciones de nuestro propio corazón o de acuerdo a las enseñanzas de los falsos maestros y de las filosofías y de las ideologías que pululan en el mundo. Por lo tanto, lo lógico y el consejo que se da en las Escrituras es que todo debe ser regulado en las áreas de nuestra vida por la palabra de Dios, tal como dice Primera de Corintios capítulo 10 versículos 30 al 31. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que vemos aquí que todo lo que hagamos, comer, beber o hacer cualquier otra cosa, debo hacerlo para la gloria de Dios. Si la palabra de Dios regula mi vida en todas las áreas, entonces voy a actuar en conformidad para la gloria de Dios. Si una persona se queda soltera, no peca, pero su soltería debe ser para la gloria de Dios. Esa es la otra aplicación. Si tú te quedas soltero o soltera
usted no está pecando. Pero esa soltería debe ser para la gloria de Dios, no para vivir en libertinaje haciendo lo que le venga en gana. Y si una persona se casa, debe ser para glorificar a Dios en su matrimonio. No es para casarse y hacer del matrimonio un fiasco, porque el matrimonio es sagrado. No pensemos que por ayunar o por no tener relaciones sexuales vamos a ser más santos y más justos que los que se casan y comen de lo que Dios pone a la mesa. Algunos creen que por ayunar y por no comer ciertos alimentos son más puros y más santos. Eso es una mentira del diablo. Y algunos creen que son más espirituales porque son solteros y no tienen relaciones sexuales. Tanto lo uno como lo otro trae orgullo. Un cristiano verdadero debe vivir en santidad y debe vivir en humildad y debe vivir para la gloria de Dios en todo lo que haga. Así que, amados hermanos, espero Dios haya hablado a sus corazones en esta mañana y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en este día. Oremos.